¿Te consideras una persona íntegra, con principios y valores firmes e inquebrantables? ¿O más bien eres una persona que va cambiando en función del rol que le toca desempeñar a lo largo del día? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque me gustaría verte a ti en una comisaría vestido de uniforme y ver exactamente qué tipo de policía serías. ¿Serías un policía íntegro y fiel a sus principios? ¿O serías uno de esos policías que se dejan arrastrar por su rol de agente de la autoridad y al que le cuesta dominar esa fuerza y ese poder y utiliza el autoritarismo para poder actuar en sus intervenciones y tratar con el resto de las personas? Mirad, yo os quiero contar de primera mano que una persona no se siente igual cuando lleva un uniforme de policía a cuando no lo lleva. La influencia y el poder que ejerce ese uniforme sobre esa persona os puedo garantizar que es muy fuerte, ¿vale? No es casualidad que hasta en las tribus, antes de realizar un ritual y convocar a los dioses o a la lluvia, se colocan un disfraz, porque saben que ese disfraz ejerce una influencia, un poder muy grande sobre esa persona y le ayuda a conectar, a interiorizar ese papel que va a tener que desempeñar durante el ritual. Así que, compañeros y amigos míos, os cuento esto para que seáis conscientes del poder y la influencia que ejerce sobre nosotros el uniforme. Para que sepáis discernir cuando estáis actuando desde el sentido común en base a vuestra ética personal, a vuestra ética profesional, a vuestros valores y principios como ser humano y como persona, o cuando os estáis dejando arrastrar por el papel que estáis desempeñando, por esa máscara que portáis. Porque os puedo garantizar, compañeros, que el lado oscuro que se esconde detrás de la máscara que llevamos nos puede llevar a cometer actos inclusives inhumanos, actos que en condiciones normales no realizaríamos jamás. El efecto Lucifer es un término que efectivamente se utiliza en el ámbito de la psicología para determinar cómo una persona aparentemente normal y sin problemas es capaz de cometer actos malvados. El efecto Lucifer es un proceso de transformación por el cual un individuo normal, sin problemas psíquicos, acaba cometiendo un acto malvado. Es importante esta puntualización ya que esto le puede suceder a todo tipo de personas, sin que necesariamente tengan ningún tipo de trastorno ni trauma aparente. Sin embargo, existe una influencia que hace que esta persona sea capaz de perder toda la humanidad y cometer actos violentos. El desencadenante puede ser cualquier hecho concreto o simplemente una situación por la que esté pasando la persona. Esto puede suceder en cualquier contexto y en el momento más inesperado, ya que el llamado efecto Lucifer puede surgir incluso en el ámbito cotidiano, sin que haya un motivo aparente que lleve a este cambio de conducta. Este término fue acuñado por el psicólogo canadiense Philip Zimbardo, quien además escribió un libro en el que explica a fondo esta patología social. En el mismo se explica el propio experimento que llevó a cabo Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford, donde se solicitó a voluntarios estudiantes para realizar el mismo. Por un lado estarían los que serían los carceleros o guardas de prisión y por otro lado serían los convictos o presos. Evidentemente, mientras que a los guardas carceleros se les explicó en qué consistía el experimento, no así se hizo con los presos, quienes, ajenos al propio experimento, recibieron en su casa la visita de la policía, que bajo una denuncia de robo a mano armada fueron encarcelados leyéndoles sus derechos y con una puesta en escena absolutamente creíble. Para llevar a cabo el experimento se construyó en la propia Universidad de Stanford una prisión con todo lujo de detalle para no dejar lugar a dudas de que aquello era
real. El experimento, que debió haber durado aproximadamente 2 semanas, tuvo que ser cancelado a los 6 días por el aumento de la violencia acontecida en dicha estancia. Los presos, que por un lado sentían la injusticia de aquel delito que no cometieron, comenzaron a amotinarse y a rebelarse contra sus carceleros. Por otro lado, los carceleros, ante la insumisión y la rebeldía, comenzaron a tomar actuaciones violentas y de humillación que llevaron a convertir la supuesta prisión en una olla de violencia y desequilibrio emocional insostenible. A medida que pasaron los días, los guardias y prisioneros fueron asumiendo cada vez más su papel. Muchos de los voluntarios que ejercían de guardias aumentaron su nivel de sadismo día tras día, sobre todo por la noche cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas, a pesar de ser estos conocedores de que formaban parte de un experimento. Mientras tanto, los que actuaban como prisioneros comenzaron a tener unos desórdenes emocionales bastante importantes. Este experimento determinó cómo las personas pueden sacar su lado más malvado bajo distintas circunstancias, cómo asumir un rol de poder o bajo unas circunstancias sociales concretas. Y por supuesto fue el propio Zimbardo quien puso fin al experimento cuando entraron en conflicto cuestiones éticas y morales evidentes. Lo que nos dice el efecto Lucifer es que todas las personas podemos caer en un momento dado y bajo ciertas circunstancias en cruzar esta línea que separa el bien y el mal, dejando de lado la cuestión ética, y esto es algo que le puede suceder a cualquier persona, independientemente de su nivel económico, social o de la educación que haya recibido. Más allá de que cualquiera es susceptible a este efecto, existen unos procesos psicológicos y sociológicos que han sido estudiados y que determinan que las personas sean capaces de transformarse y cometer actos de este tipo. Uno de ellos es lo que se denomina la conformidad del grupo. La necesidad de aceptación en un grupo concreto puede hacer que seamos capaces de tener conductas que no concuerden con nuestros valores, pero que sean exigidos para ser aceptados en un entorno concreto. Otro de los más habituales es el de la obediencia a la autoridad. De este principio parte la jerarquía militar, por ejemplo, donde las personas son capaces de cometer actos violentos porque han sido ordenados por su superior. En definitiva, hasta las personas aparentemente más buenas pueden ser capaces de cometer actos malvados, dado el efecto Lucifer. Pero manejar la información apropiada con conocimientos certeros que puedan llevarnos a explicar el porqué de ciertas acciones, personalmente creo que puede ser un camino de evolución de conciencia para, en momentos determinados, pararse a pensar en frío y entender que la empatía, en este caso, es una variable determinante a la hora de enfrentar o confrontar una situación desagradable. Pero esta empatía ha de ser entendida de una forma bidireccional, recordando nuevamente que debajo de cada uniforme, traje, galones e insignias existe una piel humana que está predispuesta a escuchar. Y utilizar la dialéctica como método de negociación bien estructurado, con información y cordialidad, puede resultar en muchos casos un arma mucho más efectiva que la propia violencia, porque enfrentar la violencia con violencia nos lleva inexorablemente a situarnos dentro de una olla a presión que acabará por estallar.